Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, hoy vamos a hacer una indagación que ahora sí que vamos a entrar a este hola esotérico que a veces nos gusta entrar a chismosear, pero quiero investigar a un personaje que se ha dicho mucho de él y que marcó una época. Se llama Gustavo Adrián Cerati. Nacido el 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires, Argentina, y fallecido el 4 de septiembre del 2014 a los 55 años. Vamos a conectar con este señor Cerati y quiero que me digan cómo sienten su energía y es su energía de esta parte de su legado y esta energía que está ahorita como activándose últimamente por estas formas de investigaciones que hay alrededor suyo. Vamos a ver qué nos dice la energía en este sentido. Voy a contar de 5 a 1 y nos conectamos con este señor Gustavo Adrián Cerati. 5, 4, 3, 2, 1. Nico. ¿Me escuchas? Sí. Ir automáticamente me siento o me voy a una escena en donde fluye agua, Ujú, como si estuviera dejando que mi cuerpo se lo llevara un río, ajá. pero haz de cuenta que en el río hay como más personas Ujú, y esas personas de alguna manera se confrontan con mi andar en el río. Puedo sentir la esencia como si habitara como en una frecuencia en ujú, donde choca con otras esencias. ujú. Siento como una profundidad, como si estuviera bajo una enorme cantidad de agua. Ok. Em, ¿Ese río forma parte de su energía o él está dentro de ese río? ¿Cómo lo sientes? O sea, desde donde lo estoy experimentando, Ajá. el río forma parte de él. Es una forma en la que se muestra energéticamente Ok. él a sí mismo. Ok, entonces se muestra como chocando con diferentes eh, formas, como que va en contra, como que hay formas que van contracorriente de su propio flujo Así energético. es. Otras formas como que lo intentan mover o que él sabe que tiene que no chocar, como que no sean un obstáculo. Ok, Margarita, ¿tú cómo sientes la energía de Cerati? Bueno, el primer contacto energético con él, lo primero que veo es verlo en un estado como en un limbo, ni está aquí ni está allá, está en un estado intermedio. Y en este estado intermedio, la sensación energética es como si estuviera en un túnel, pero este túnel, aquí todo se ve negro, todo se ve oscuro y lo veo que él todavía está sobre una plataforma donde hay muchos espejos, donde él mismo se ve reflejado energéticamente en las diferentes como estancias y experiencias de su vida, pero yo lo veo que él todavía está ligado con la música, todavía todo lo que, toda la ovación, todos los, como, claro, fue un ídolo, personas que lo siguieron, que lo amaron, todavía lo siento que él está atado a los conciertos, a la música, y es algo que no ha podido desprenderse, pero hay dos aspectos que veo. Uno es la forma de su cuerpo,
Mm. como si en el momento que él desencarnó, hubiera quedado partido por la mitad. No le veo la parte derecha, la parte mental de su cuerpo pareciera como si no estuviera presente y solamente le puedo ver la parte izquierda. Hay otro escenario que se empieza a manifestar y es todo su cuerpo como si fuera de escama, como si fuera de una culebra, muy reptil él, Ujú. y toda esa energía se fue fusionando en él y se fue integrando a su campo energético y esto lo veo y lo relaciona a él y lo relaciona a través de las imágenes que se ven energéticamente, son como los rituales, como todo lo que él vive alrededor de la música, todo lo que hay detrás de bambalinas, detrás de telón, se ven energías muy densas porque se ven drogas, se ven como mucho desorden y es una forma en que la música, cuando se relaciona con estos rituales, va creando esta forma de egregor y hace que ese egregor, que de alguna manera tiene que nutrirse con todos estos vicios y con todos estos como vacíos que él tenía, hacen que de alguna manera se vuelvan como él un canal y este egregor pues sea como una especie de, como un interferente energético entre lo que se representa a él como ser y lo que representa esta energía que se alimenta y todavía se alimenta de toda la ovación y de toda la fanaticada que él tuvo durante su vida artística. Entonces, lo que me quieres decir es en esta parte del éxito, porque él, aunque estuvo en grupo, o aunque estuvo solista, él tuvo mucho éxito y fue un referente para la música, porque él también Total. exploró música electrónica, cosas alternativas que en esa época no eran tan comunes. Entonces, esto todavía está dándole todavía vida a esta forma egrégora que él formó. Y claro, y es que le cuesta mucho trabajo desprenderse de todo, de toda la sensación que él sentía en escenario. Veo en este momento un escenario multitudinario, mucha gente que lo ovacionaba, mucha gente que lo quería, y esto hace que de alguna manera le cueste mucho trabajo desprenderse de esa energía. Por eso es que él en un momento se ve en tantos espejos donde él se ve reflejado a él mismo y donde él se ve, cada escenario está conectado con un momento de la música. Entonces aquí vemos como si es un egregor que de alguna manera toda esa energía de las personas que lo siguen es una energía muy fuerte porque de alguna manera emiten una vibración y esa vibración hace que de alguna manera él absorba esa energía y a su vez este egregor que vimos también se alimente de ella. En esa forma de este río, Nico, en este flujo energético, ¿qué es lo más representativo que te permite sentir y ver este señor Cerati? Quiero que observes esta parte de su conexión con su alma, si existe o no existe, si está o no está, esta parte de su conexión con esta parte de lo que sostiene él todavía en esta dimensión o en otras dimensiones, como este egregor que decía, por ejemplo, Margarita, pero que todavía sostienen, ya sea por las canciones que se tocan, por los recuerdos, por las amistades, por los rituales que sea Margarita. ¿Tú cómo lo ves a él en este río que te está mostrando? De alguna forma, esta representación del río Iracema Ujú. carga la idea de cómo él siente que se ha compartido o Ah. cómo él siente que tiene un contacto con todos los que toca, llega a tocar o tocó. El río representa la forma en la que él fue capaz de observarse energéticamente como una corriente o una frecuencia Ah. dentro de los estatutos de su propio río, a como lo percibo a nivel mental. Este no tendría obstáculos y es muy constante, se mueve y sube, y los que corren junto con él de alguna manera encuentran la misma potencia fluyente. Pero lo que sucede específicamente en este momento, como lo vemos en la sesión, es que hay como muchas intervenciones, Ujú. como de agentes, como de características energéticas que intentan frustrar ese tipo de fluido de río. Es como si su energía, fíjate,
su energía alcanza un nivel de influencia humana importante. Ujú, Por ende, su capacidad energética, aún sin el cuerpo, crea una frecuencia que es exclusiva de él. ujú, No quiere decir que sea el único el que percibo con una mm, frecuencia exclusiva, claro. pero él tiene la suya, por decirlo de alguna manera. A ver, en esta frecuencia exclusiva que él tiene la suya, los mensajes que él quería hablar o transmitir en sus canciones, porque también hablaba de desamor, hablaba también de cosas trágicas, también hablaba muchas veces del amor, pero también hubo un disco donde él hablaba como de cosas muy esotéricas, aparentemente espirituales, pero, ¿qué es estos mensajes en sus canciones que lo hacen? No sé si hay frases que él escribió o cosas que lo vayan conectando a este flujo de esta forma de compartirse y de alguna manera, pues, estar todavía vivo y pulsante, ¿no? Si en específico esta característica del esoterismo lo veo como parte del color de la fluyente, digamos de alguna manera que él tiene un contacto con su energía desde este vínculo energético esotérico Ujú, y decide a través de lo que es su frecuencia y su capacidad de influencia poderlo proyectar al potencial. De alguna manera él en su pensamiento dedujo que al introducir ese tipo de energías por la música podría llegar a muchas más personas y de alguna forma por eso él es referente de una ujú. característica energética o de un tipo de subcultura del rock o de la música que también es muy mágica o que también es muy esotérica. A ver los 2 ¿cómo ven? Bueno, en esta forma en que él escribía, fue solista, pero tenía amistades con personas realmente poderosas, ¿no? En la industria, de la música en español. Pero, em, él tenía giras, y giras, y giras. Era un trabajo aparentemente extenuante para él. Y al preparar esta indagación decía que él se dormía porque se iba a la fiesta, o sea, él era como muy fiestero y él se iba después de los conciertos y hacía fiestas y todo y se iba durmiendo a las 6 de la mañana y se despertaba a las 8 de la noche. O sea, él tenía un como otro ritmo de sueño, otro ritmo de comida, otro ritmo de todo, pero aguantar eso todos los días por mucho tiempo, cómo, cómo sostenía tanto energéticamente como físicamente toda esta estructura, todo este desgaste. ¿Qué había más allá de esta parte que se habla de él mucho de las drogas? ¿Qué había más allá de para sostenerse en esta forma extenuante aparentemente para él y para su cuerpo? Porque así lo decía, pero no paraba. Yo lo que observo era la característica que podrían compartir él y muchas más personas que se dedican de alguna forma al espectáculo. Ujú, Hay una versión del adenocromo que no ujú, necesariamente es consumible directo a través de alguna sustancia. ujú. Existe la versión energética en donde a través de la aclamación en masa hay una regeneración del cuerpo debido a los deseos de alguna forma hasta sexuales que muchas personas al mismo tiempo pueden imprimir en otra persona. Okey, Margarita, ¿tú qué puedes ver? Bueno, veo también lo mismo que Nico, pero veo en él, cuando tú hablas de ese ciclo de sueño y la invertida que tenía su vida por este agotamiento, Ajá, yo lo veo que era una persona muy ansiosa, lo veo que él vivía como en cierta ansiedad y cierto desasosiego y sentía como ciertas presiones acá, como dolores aquí en el pecho. Y claro, aquí lo que se ve es que parte de toda la energía que emana el público, que emanan sus seguidores, pues se vuelve un alimento energético para él. Empieza
a generar unos campos energéticos que lo sostienen a él. Son como campos sobre campos sobre campos porque es una forma de alimentarse y de alguna manera este alimento energético que él recibía de sus seguidores hacen que viviera como una especie como de burbuja energética en los momentos en que él estaba en el concierto. Entonces, como un estado de éxtasis, y ese estado de éxtasis hacía que viviera como una plenitud total y se entregara totalmente al público, pero el público también lo alimentaba energéticamente. Veo también que la parte física, pues se sostenía a través de los vicios y de la manera como, de alguna manera, le gustaba mucho como veo que le gustaba mucho la vida nocturna, con cigarrillo, lo veo fumando, lo veo con muchas personas y veo que esas personas, después de un concierto, con todo lo que él absorbía, después las personas que estaban a su alrededor también se alimentaban de la energía de él y así que, y eso hacía que le drenaran a él energéticamente, por eso entraba en ciertos estados como de cansancio y de agotamiento, porque veo que su parte articular estaba totalmente deteriorada. Toda la parte mental de él estaba agotada, pero veo también que en este agotamiento en que él se encuentra en este momento su alma, veo como si hubiera aquí un portal energético y él estuviera como vi al inicio, como en estos dos limbos, pero como si él quisiera ya desprenderse de toda esta energía, de todo este flujo, de todo lo que él vivió y de esa forma como tan veloz en que se comió la vida y este portal, de alguna manera que está abierto, es una forma que su alma trascienda, pero está la fuerza que ejerce todo lo que él vivió, que lo mantiene atado energéticamente. Por eso es que hay un cansancio energético en él. Pero veo que hay un aspecto y es como si él quisiera volver a reencarnar nuevamente a la tierra, porque el hecho de la fama es algo que endulza, es algo que atrae mucho energética y de alguna manera al alma como volver a vivir esas sensaciones que vivió en concierto y todo, y todas las seguidoras y toda esa parte que habla Nico de la sexualidad. Y eso es muy importante porque es parte de la vitalidad que él también sostenía. Nico, ¿cuál fue el impacto espiritual de su música en el inconsciente colectivo? Bue No sé, de América Latina y España, y llegó creo que a Italia. ¿Cuál fue el impacto espiritual de su música? Digamos que atrajo otra vez la mirada, pero desde otra frecuencia, a todo este imaginario mágico, Mm, a toda esta, a este folclore también, tanto religioso, pero del lado, no quiero decir demoníaco, no, pero como toda esta parte sí como densa de lo que ajá, la misma religión rechaza como puro, todo este concepto de la bruja, todo este concepto de la escoba, ujú. de los tiempos antiguos, de alguna forma de recordar otros momentos, fue como lo más, el ápice de esta parte espiritual que él pudo transmitir. Hizo que una parte de la cultura de los ochentas, de los noventas incluso, cambiara sus concepciones religiosas, que hubiera una libertad también de expresión espiritual. A ver, Nico, entonces, observa si sus canciones tienen, no sé, algunos códigos energéticos o unas vibraciones en la música, porque él era músico también, especiales que se alinearan a ciertas directrices para él alimentarse de estas formas energéticas de sus conciertos, de su gente, porque era un ídolo para muchas personas. Yo observo, Ira, que no necesariamente así, Mm, pero observo que lo que sí hacía él a través de la música es unificar la frecuencia de su ser con la de la tonada que estaba tocando y así podía crear un vínculo más abierto entre él y sus espectadores, pero ese vínculo sí podía ser aprovechado en dos vías. O sea, ok. él alimentaba la conciencia espiritual de quienes lo escuchaban de alguna manera, pero él consumía pues todo esto que mencionó Margarita y esto que vi yo, como toda esta energía que también se propiciaba en el ambiente y que lo enervaba a nivel espiritual, porque no era tanto la fama o el reconocimiento del mundo, era la conciencia de que podía utilizar la fama y el reconocimiento del mundo para poder él manipular energéticamente muchos conceptos. Entre estos, pues esta frecuencia que yo veo que es exclusiva de él, como si él hubiera podido a manera consciente
crear un egregor de él mismo. Entonces, él cuando manipulaba estos conceptos, eh, se sostenía en situaciones álmicas, en comunicaciones álmicas o energéticas o etéricas con la gente y ella, o sea, el alma, la esencia de las personas se abría para recibir esta forma y él extraía también lo que la gente estaba ofreciéndole. ¿Es así? Así es. Ok. Margarita, ¿por qué su cuerpo colapsó? ¿Qué pasó si tenía esta forma energética aparentemente ya tan trabajada, ya tan aceptada? ¿Por qué su cuerpo colapsó? Bueno, es que yo veo que primero él mantenía un estrés muy, muy grande. Por otra parte, veo que él vivía, lo que veo es que vivía muy presionado por estar sacando éxitos. Esto hacía que de alguna manera él tuviera que buscar el vicio como una forma de apertura energética para poder, veo que él hacía invocaciones, como Oh, invocaciones energéticas para atraer esta energía de la musa, para poder sentir él que le bajara toda esa inspiración y poderla plasmar en las letras. Pero hay un momento donde él empezó a sentir un desgaste energético en su cuerpo. Esa esfera que se iba creando a través de todos sus seguidores, hubo un momento en que él se sintió como tan atrapado en ella, como tan comprometido en esa energía y veo como él empezó a deslizarse de esa esfera y empezó a salir. Cuando él sale de esa esfera y de todo lo que conlleva internamente, todo el alimento energético de las personas, pero en la medida que él toma el alimento energético de las personas a través de los conciertos y de sus seguidores, está tomando parte de una historia, porque es lo que la gente está entregando la emocionalidad. Eso hizo que él se sintiera sobrecargado energéticamente y quiso salir, y lo que hizo fue realmente salir de su cuerpo y entrar por mucho tiempo en un estado de coma, donde él sintió que su cuerpo descansaba, se relajaba de todo ese agotamiento que él sentía, que en un momento era agradable, pero había otra parte que también era agotadora, la parte física se sentía muy agotada. Hay otra parte que veo también que es parte de esa inspiración, es que él tenía desarrollado más su parte creativa. Entonces, esa parte creativa, al sentir un desequilibrio en esta parte mental que no se le veía acá, es como si él, esta parte no estuviera totalmente desarrollada, su parte mental, pues esto hacía que él llenara a través de los vicios estos vacíos energéticos para poder sentirse total, como sentirse em, totalmente inspirado y pero también agobiado. Yo veo que era una persona que estaba muy atormentada y veo que también dentro de él habitaban muchos miedos, porque parte de él también le tenía mucho miedo a la muerte, pero también le gustaba como jugar con ella. Era como si él estuviera toreando a la muerte y finalmente, pues, en este proceso la muerte lo alcanzó. a ver, en estas invocaciones energéticas que él hacía, ¿con quién o con qué organización él trabajaba? ¿Para quién él rendía esta forma energética de estas invocaciones? ¿A quién entregaba toda esa energía y pedía parte de su trabajo? Yo veo que en el momento que él se siente a escribir, lo que hay es una apertura aquí de su cuerpo acá, de sobre todo la parte de la corona, y esas invocaciones son energías que de alguna manera hacían parte de su historia pasada y que ya estaba reflejada en las memorias, como la forma en que la energía transitaba en su cuerpo ya traía esas memorias de invocación. No es la primera vida que yo veo que él Ok. ha trabajado con la música, ya él ha transitado en estos campos, pero veo que ese acceso hace que de alguna manera esta energía de la música, como vimos, se vuelve un egregor y se va volviendo una energía como latente en él, una energía que va transitando y de alguna manera lo ata energéticamente vida tras vida. Por eso Ah, ellos se vuelven esclavos de la música, esclavos del éxito y se sienten tan presionados por ello. Entonces veo que él accede a ciertos espacios dimensionales donde él ya ha habitado, donde parte de su historia está ahí reflejada. Es como si él bajara.
esta energía y esta energía le permitiera abrirse energéticamente y por otro lado, alimentarse de la energía del entorno y veo que él también se alimentaba de sus propias experiencias. Entonces, ahí es donde su cuerpo se sentía mucho más expandido. Cuando él estaba en ese estado de tensión y de angustia y donde él mismo se presionaba, es como si su campo energético se cerraba y no tenía ninguna inspiración. Por eso requería de estas formas energéticas, de estas invocaciones, para poder sentir que él estaba fluyendo en sus letras y en su música, que era una forma de expresión como si la letra y las músicas generaran un campo energético, una onda donde hipnotizaba e hipnotiza con su música y con sus letras. Pero, pero veo que es algo muy puntual porque veo que es toda la parte de Latinoamérica. Es como si su misión hubiera sido de alguna manera esa. A ver, en esta parte, Nico, déjame, espérame anotar. eh, Hay una entrevista que pude ver donde está hablando una persona también como involucrada con estas cosas de la música y todo eso, que es una mujer colombiana muy famosa, que es Shakira. Y ella habla y dice que sus inicios, sus medianos tiempos, no sé, que Cerati fue algo que a ella, fue alguien que a ella la influyó mucho en la forma de hacer música, de cómo transmitir la música, y ella dice que, pues, que quiere mucho a Cerati, que lo amo siempre mucho, y que todo eso en el sentido como de agradecimiento. ¿Qué fue lo que hacía con los que él quizá, no sé, enseñaba o inducía o apadrinaba en esta parte de la música? Había códigos especiales que se transmitían para que llegara a la gente cierta información o no, o cómo tú lo ves. Yo observo, Ira, que la atención al detalle es muy importante. Ujú. Observo que tuvo tiempo para ir confeccionando o configurando pues toda esta maquinaria energética. Observo en sus inicios, más que la conciencia, una actividad, digamos, mentalmente concreta desde el inicio. Y basándose mismo en esa misma teoría, que eran teorías dentro de sus propias concepciones, él entiende como esta transmisión como la oportunidad de no repetirse al nivel de tener que borrarlo todo de nuevo. Dentro de esa frecuencia que él canaliza o que él lleva o que él construye, también habitan sus memorias, sus recuerdos, sus pensamientos y forman parte de un colectivo que él podría acceder en caso de regresar para tener, pues digámoslo así, algún tipo como de ventaja. O sea, es como su herencia, ¿no? Ujú. Él va dejando parte de lo suyo y el día que reencarne, él puede tomar eso Tomarlo de porque ahí. le pertenece. Ok, muy interesante. Y entonces, a ver, díganme, en esa sensación, en esa estructura, ¿qué lo hizo mantenerse aparentemente vivo en esta forma de desconexión que vivió, no sé si 5 años o 4 años, desconectado, pero no moría, seguía vivo, tenía una desconexión aparentemente cerebral, pero seguía vivo. ¿Tú qué puedes ver, Nico? Yo puedo observar que su actividad mental y su actividad energética nunca se detuvo, al contrario, digamos que así encontró una forma de poder prescindir del cuerpo aún estando vivo. Puedo observar que se movió y aprendió muchas cosas. Pudo visitar, frecuentar otras experiencias y moverse a través de muchos estratos de la mente. Margarita, ¿tú qué puedes ver? Bueno, yo veo que en el transcurso de su vida fue una persona como ansiosa, fue una persona que iba a unas velocidades increíbles y en el momento que ya él elige vivir esta transición, en ese estado en el que estuvo, pues fue, yo veo que es como si él hubiera estado recogiendo como sus pasos, estuviera recogiendo pues como parte de su energía y viviendo su éxito desde una experiencia mucho más sutil, mucho más como observador que lo que él fue en vida, que fue protagonista. Entonces, veo que ese campo hizo que de alguna manera él, veo que
de todas maneras, en ese espacio en el que estuve en coma no fue, fueron como momentos, yo no los siento muy agradables. Yo siento que hay momentos en que él se sintió un poquito tensionado y un poco agobiado, porque todavía hay partes que están muy activas en él y energéticamente pues sigue conectada su alma, su cuerpo, aunque su cuerpo se sienta totalmente inerte, pero sí veo que él se fue desprendiendo como por partecitas, se fue desprendiendo así por niveles, su cuerpo se fue desplazando energéticamente hasta el momento en que él ya decide abandonar el cuerpo, porque abandonar el cuerpo de una persona que ha sido tan exitosa es difícil, porque hay una parte del ego que todavía, como vimos, sigue conectado a todo ese éxito, a toda esa fama, y irse de un momento a otro no es tan fácil, porque todavía él, así él está en coma, él escuchaba, pero parte de lo que él escuchaba eran sus propios recuerdos. Entonces, veo que se van partes y veo que de alguna manera hubo mucho agotamiento, mucha ansiedad, muchas sensaciones como de desesperación. Veo que él tenía como picos de momentos donde tenía como su mal genio y de pronto era como muy irritable en ciertos momentos. Nico, en esa parte donde se aparentemente su conciencia permanecía activa durante esta parte de su estado de coma. Mi pregunta es, ¿estuvo él en un plano de bajo astral o intermedio o en dimensiones aquí muy pegadas a la Tierra o a lo mejor muy superiores en esta etapa del coma que lo hacían como anclarse a esta fisicalidad todavía o no? Sí aplica, sí aplica la dificultad de alguna manera, Ira, porque la dificultad lo que le da al nivel una característica de avance es como los videojuegos, literal. Entre mayor es la Mm, dificultad en que la frecuencia de alguna forma se sostiene, mayor es la amplitud modulada a la que puede llegar la frecuencia. Mm, adquiere también características y aunque no siempre aplica, porque también para acceder a eso, por eso es que él dejó esa herencia musical, porque la forma en ajá, la que él pudiera acceder a otros y a él mismo es a través de eso. Quienes no lo escuchan, pues digámoslo así, tampoco lo alimentan. ujú. Y eso es también dentro de su frecuencia una limitante. A ver, aquí mi pregunta es, ¿hubo algún acuerdo álmico, algún acuerdo energético entre familias, seguidores, entre su mismo país, para postergar esta partida? Porque ya no había conexión neuronal. No, no hubo un acuerdo, simplemente desde la propia creación de su realidad, él también pudo mantener al cuerpo físico hasta que decidió regresar a él. Entonces, a ver, Margarita, entonces podemos decir que él eligió salir de esta realidad o fue algo que lo hizo em, hacer esta parte de salir de su cuerpo y abandonar su cuerpo. ¿Fue él o fue algo o alguien que lo hizo abandonar su cuerpo? Yo veo que ya los tiempos en el ya se habían culminado los tiempos de estar en la tierra, pero veo que en el proceso de estar en este estado de coma, siento una sensación en mi ombligo y siento la conexión de la madre y de su entorno familiar que fue algo como muy íntimo, demasiado cercano. Y esto fue como parte de como de una conexión final de esa vida que llevó tan acelerada, con tantos matices y con tantos viajes, fueron momentos como muy íntimos a nivel energético, sobre todo siento mucho la energía de la madre. Entonces veo que los tiempos ya se fueron dados como su periodo de nacimiento, el periodo donde ya tenía que culminar y ya veo que ese periodo de coma fue como un periodo de extensión que él pidió para poder estar con su familia y veo cómo él sale de todas maneras. em,
en ese estado, pues vuelvo y veo que no sale muy tranquilo y veo que pues también tenía como muchas alianzas con el territorio, mucha conexión em, de sembrar energéticamente una vibración, porque lo veo a él parado sobre el territorio argentino y veo que en sus plantas de los pies empieza a manifestarse como una onda energética y esa onda energética lo que hizo fue nutrirlo a él energéticamente, hacerlo sentir grande, pero también nutrir al territorio, porque él nace en ese territorio y la energía de él estaba conectada con él. Entonces veo que son alianzas como si la misma tierra le hubiera otorgado a él la fama que ya venía de otras vidas, como hemos visto, pero que de alguna manera ese reconocimiento no solamente iba a ser para él, para su grupo, sino también para el país. A ver, Cerati eligió esa realidad y este momento como una forma de mostrar, si viene de otras vidas, este movimiento vibracional de su música en esta época de los ochentas, que fue también una época donde la expresión del rock en español fue muy fuerte. Nico, Sí fue, perdón, sí. sí, Sí fue fuerte, de alguna manera rompió o terminó como de desatornillar una barrera muy impuesta, Ira, desde la subcultura del pensamiento musical, ajá, digamos así como trascendió límites que aunque eran sonados, por ejemplo, en inglés con todo esto de Black Sabbath, de Led Zeppelin, Guns N' Roses, que ya traía también ese rock mágico de alguna forma, ajá, en el rock en español él fue, digamos, ese parteaguas dentro de esa dinámica y ajá, desde ahí su potencia energética, Ira, porque se replicó dentro de conceptos energéticos también. Se hizo a sí ajá. mismo una leyenda, se hizo a sí mismo un egregor de ese mundo y hasta como un tipo como de nivel de iluminación en esa instancia musical. Entonces, ¿tú dirías que su música tiene mayor carga energética y espiritual que otros grupos o que otros solistas de la época? Sí, por la característica ritual en que la creaba. Era Okey, consciente de la actitud energética que quería transmitir. Y muchos artistas, no solo de esa época, sino en la actualidad, pues no llevan todo este concepto espiritual como parte de su carrera, se vuelven de alguna forma populares instantáneas o más transitorias, y él tenía esta característica ritual. Supongo que cualquier otro que pudiera o que tuviera la manera de realizarlo lo haría, pero yo observo que muchos que lo han intentado energéticamente no lo han sabido llevar y se desvirtúa al punto de verlo más como una situación ritual densa o energética, como de hasta de sacrificio, en vez de este concepto ritual que él tenía de la transferencia energética. a ver, Margarita, entonces, en esta parte que nos acaba de decir Nico, quiero que observes si es que dentro de esa música, porque él era músico y aparte las letras, pero de esta combinación de su música, las armonías, sus silencios, todo eso, y las letras, daban acceso a, porque dices que él de repente abría portales, por lo que me dijiste hace rato, En habría, ocasiones, sí. sí, habría planos sutiles, habría memorias colectivas para gentrificar una parte de las estructuras del alma. Podría ser así, no fue así. ¿Tú cómo lo percibes? Bueno, como yo lo percibo es que la música, las letras, van activando una vibración que abre campos energéticos, va abriendo, Mm, pero también lo que estoy viendo, la influencia que él tenía y me llega en este momento el grupo de Cure y me llega cómo ellos van entrelazando entre la música, digamos, a estos niveles energéticos que vemos, ellos van dejando una huella y una plantilla sobre la tierra. Estas plantillas que tienen como unas formas muy específicas como de llave, van mm. entrelazándose entre ellos. La fama se va entrelazando porque van transmitiendo esta influencia que pueden tener ellos de un grupo y vienen ellos como a asimilar toda esa energía, ellos después la van trasladando a otros grupos donde ellos también fueron influencia. Entonces veo que se va creando un entrelazado energético que permite que la vibración empiece a crear como una especie de dimensión
donde la música interfiere en el campo energético de las personas, porque aquí veo ciertos aspectos de obediencia. Ah, Cuando las personas repiten la letra una y otra vez, es como si ellos estuvieran expresando a través de un mantra, alimentan estas dimensiones o esta dimensión que se crea de la música. Y sobre todo lo que veo son personas que han dejado una huella y una fama. Entonces veo veo como un entrelazado, un entramado energético que va creándose y que de alguna manera va como conteniendo a la Tierra como una especie de red energética que se siente, mm, por un lado, un poco asfixiante, porque pareciera como si ella misma, esta vibración, quisiera mantener al planeta en un estado muy de sometimiento y de mucha obediencia. Y esto pues hace parte de las redes que hay detrás de de las personas que los manejan a ellos y de las energías que ellos de alguna manera son manipulados como títeres. Entonces aquí se va creando un entramado que va creando nuevos campos de conciencia en las personas, y yo veo que esto va creando una influencia en el ADN, porque aquí empiezan a haber unos movimientos y unos cambios de energía. Cuando algo se repite, se vuelve algo que, haz de cuenta, se vuelve como una memoria, y esa memoria queda impactada e instalada en el campo energético de los seguidores. ¿qué qué pasa hoy, Nico, con el nivel vibracional de la música que tiene, este sello Cerati hoy? Ya sea que él hubiese dado canciones a otros artistas, sus mismas canciones, ¿qué carga o qué nivel vibracional energético tiene la música hoy después de tantos años ya de él haber dejado esta realidad física? Fíjate que desde el concepto en el que se hereda su transferencia musical, Ajá, porque se hereda, es un sí, gusto que se va transmitiendo a nivel familiar, por ejemplo, los okey. hombres, las mujeres que lo habitaron desde la conciencia mientras también fue parte de su vida, Ujú. después lo han transmitido a sus familias y han conservado por lo menos, si en ese instante, digamos que su cantidad llegó al 100% de lo que lo conectó con él, actualmente queda todavía un 60, un 50% de su frecuencia bastante activa, O a mucho. través de la música, sí, es bastante. Sobre todo en Argentina, que hay como una, remembranza muy importante de él, en México, que fue muy trascendente también la influencia de su música, y todo Latinoamérica. A ver, aquí hay una cosa que yo quiero que vayan hoy a esta parte de su hogar, donde quiero que me digan qué energía habita hoy en este espacio energético que fue su casa, y que me digan estas, estructuras aparentemente que se encontraron, qué son, a quién pertenecían, qué se puede observar y qué se puede ver, Nico. Yo observo que hay muchos ecos de su energía en su espacio. Al Ujú, final, con esta habilidad que tuvo de crear toda una frecuencia exclusiva, pues también ha podido permitirse permear en sus lugares. ujú, Hay una película donde explican esta forma en la que en vida puedes ir dejando pedazos de tu alma ujú. en ciertos lugares, y de alguna forma él practicaba este tipo también de magia, en donde él podía dejar Oh, como sus recuerdos en sus espacios. Y observo que ujú. estas estructuras que tú mencionas forman parte de las formas energéticas en que él podía llegar a esos cometidos. Entonces es como él va dejando fragmentos de sí en los Ujú. lugares donde habitó. Margarita, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo veo una casa cuando entro bastante oscura. Ajá. La veo también, como dice Nico, impregnado de muchas memorias y recuerdos como si estuvieran siendo vividas. Pareciera como si cuando él estaba reunido, cuando él estaba grabando, o sea, toda esa memoria se ve todavía impregnada, pero la casa, uy, yo veo la casa con una serie de portales energéticos que hacen Ujú, parte pues de toda su historia, y mucha energía de agobio, se sienten como muchas voces, se sienten hasta risas, se sienten llantos, se sienten quejidos, se sienten mucha energía sexual, em,
precisamente por la forma de su vida, la forma en que él llevaba su vida y la forma en que él se relacionaba con la sexualidad. Entonces, pero hay mucha energía como de agobio. Yo veo una casa que es tensionada, es una casa que de alguna manera trae unos muros energéticos difíciles de penetrar porque, claro, es una energía que él deja como algo muy íntimo, era su espacio. Entonces, esos espacios quedan impregnados energéticamente y queda impregnada también la energía de las personas, porque esas personas han creado vínculos con él, han compartido ciertas formas de vicios, ciertas formas de pensamiento, ciertas formas creativas, y eso va creando, tanto en la casa como en el territorio, estos nudos energéticos que son los que vemos que no le permiten que él pueda despegarse totalmente de este plano intermedio donde él se encuentra, pero sí veo mucho frío. ¿Por qué aparece, usted rumora, porque no pude acceder a la información, que han aparecido cadáveres en la zona de su jardín o de su casa? Es algo simbólico, es algo real, es algo energético, es algo que estuvo, es algo que ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves, Nico? Yo no percibo esas frecuencias dentro de su contacto físico. Creo Ajá, que dentro de su capacidad energética logró establecerse, sí, a lo mejor manipulando ciertas tendencias, pero no llegando al nivel del nigromante ah, o dandenso. ajá, Observo que eso forma parte, pues, de la cultura mítica que se ha creado alrededor de su egregor. Incluso su egregor, al analizarlo, ujú. yo no encuentro frecuencias exclusivas como el sacrificio de la muerte. Bastante sexualidad, pero no a ese nivel. ¿Tú, Margarita? Bueno, yo veo energéticamente cómo la energía de la muerte recorría esa casa. Veo Mm, que parte son energías, bueno, que han sido implantadas y que Planta. son parte como de la historia de él, pero sí se ven ciertas energías que en algún momento fueron conectadas o las veo conectadas con la violencia que en un momento vivió Argentina Mm, y que de alguna manera hacen parte de como de estos secretos y de ciertas circunstancias que se vivieron a través de estas mismos, pues de esa misma historia que vivió en ese periodo de Argentina y que de alguna manera se va conectando. Es como si él eh, se hubiera sentido atraído en ciertos momentos por la muerte, como vimos que en un momento él sentía como si sí. le gustara como llegar a estos limbos de la muerte y como enfrentarla y veo cómo de alguna manera puede acceder a estos espacios donde pasan este tipo de situaciones y, y por eso es que se ven tantas almas, porque este tipo de espacios y la misma energía que él manejaba, pues al abrir estos vórtices de energía, pues permiten que haya un tránsito de almas y que vayan pasando. Entonces veo que hay mucho movimiento en ese espacio, mucha contaminación energética y, y mucha también como que sigue habiendo mucha energía de adoración hacia él, que eso también lo alimenta. Ok, vamos a conectar con Cerati y vamos a preguntarle, Margarita, contacta con él en este lugar donde se encuentra. Y Nico, contacta en ese momento cuando él estaba en una situación en coma antes de dejar su cuerpo. Vamos a contactar con estos dos momentos y vamos a ver, Nico, si en ese momento Cerati sentía o tenía algo que decir en esos momentos que estaba en esa situación de coma y que decidían no desconectarlo y no desconectarlo. A la cuenta de tres contactan con estos tiempos, con esos momentos. Uno, dos, tres. Nico. Fíjate, Ira, que para mí los contactos con estos momentos no son tan frecuentes como pareciera que pudieran mostrarse. Ajá, Los observo más esparcidos, mucho más lentos. Observo que sus formas de pensamiento no estaban enfocadas en el cuerpo físico, ajá. completamente divagaban dentro de otras frecuencias, Ok. pero eran como si se fuera por tiempos, haz de cuenta, como si se fue todo un momento,
y luego regresaba y tomaba el cuerpo como un vínculo a otras realidades y luego volvía a retirarse. Entonces, por eso eran como más esparcidas, Eh, pero sí vivió mucha actividad energética mientras estuvo en coma. Lo observo moviéndose, aunque lento, pero en bastantes dimensiones. Es que es por eso que te preguntaba, porque hablabas de esta parte de cómo ir fragmentando ciertas partes Ujú. de su energía, e irlas dejando. Entonces yo por eso preguntaba, en ese momento de la coma, ¿había esta actividad? ¿Había este movimiento Sí, ya multidimensional que él... tenía, ya tenía él a una referencia física a la cual poderse mover fuera de la vinculación física. Ya había repartido varias veces su alma. Ok, muy bien. Margarita, tú en ese momento presente donde se encuentra ahora, vamos a contactar con él y bueno, déjame hablar con él. ¿Me permites hablar con Cerati? Sí, Ok. Cerati, siento que no puedo respirar. sientes que no puedes respirar y donde tú estás se Es muy respira. confuso. Co- ok, es muy confuso. Es muy confuso este espacio donde me encuentro. ¿Qué es lo que te Me confunde? siento agotada. Me siento con muchas cargas. Siento mucho peso en mi cabeza, en mi cuerpo. Ujú. Siento el peso de la fama que no me he podido desprender de él. No me gusta el espacio donde me encuentro. No te gusta. ¿Y por No, qué? ¿Y por qué estás ahí? porque me siento una parte pesada y la otra parte la siento muy sutil y esa es la parte que quiero sentir. Esta parte pesada me estorba porque me duele. Siento un agotamiento en mi cabeza. O sea, quiere decir que tu energía todavía no completa su tránsito para trascender. Eso creo, porque mi Pe- cabeza me duele todavía. ¿Por qué em, te retienes a esta realidad? Si eres consciente de que hay muchos espacios, muchos lugares, muchas vibraciones que tienen tu energía, porque tú decidiste alimentarlo así. Sí, pero es algo que yo no puedo controlar. Es algo que me domina. Es algo que está y habita en mí. Ok. Y eso que te domina y que habita en ti, em, manipulan la forma en la que tú decides cada encarnación. No, no recuerdo en este momento. No recuerdas. Lo que sí sé es que esta sensación me retiene, Ujú, me hace sentir el sufrimiento que he dejado ujú. a lo largo de mi vida, como esa sensación de poder sentir a través del dolor el sufrimiento de mis seres queridos y de las personas que fueron una parte importante de mi vida. Entonces, al final, tú resuenas en ese plano terrenal a través de esta propia resonancia que creaste, pero en esta parte como todavía musical, todavía sexual, todavía energética, o estás en otra frecuencia vibratoria. Son muchas en las que empiezo a resonar. Tus palabras me hacen sentir nuevamente la sensación del público, de la ovación, de mi parte afectiva, de mi parte familiar. Me hace sentir en diferentes tonos y en diferentes formas, pero sigo conectado a cada una de ellas, unas más que otras. Unas más que otras. ¿Tú decidiste esta forma de separarte de tu cuerpo o hay algo, alguna energía, algo que te o alguna entidad que te hizo decidirte a dejar tu cuerpo de la manera en cómo lo hiciste? Me siento como si hubiera sido impulsado a eso, Mm, como si hubiera sido empujado a vivir. ujú. Siento que ese espacio donde una parte mía todavía se siente conectada fue una forma
de seguir conectado con la fama, pero a través del dolor, una Mm, forma de no ser olvidado, una forma de ser recordado permanentemente. okey. ¿Tú tienes un mensaje, por ejemplo, para artistas, para músicos, para estos buscadores, de tu energía para inspirarse? Y para ser y para estar en la fama, hay que estar conectado con esta frecuencia musical, porque esa frecuencia musical va a perdurar, es algo que no termina, es algo que te hace necesario, te hace sentir que necesitas vivirla, sentirla, porque es tu alimento, es la que te da una sensación de sutileza y de libertad. Es agradable sentirla, ¿Hay pero algo al mismo tiempo te hace sentir cargas. Es el precio que se paga por la fama. hay algo Te que lleva una y otra vez. Dime. hay algo que le quisieras decir, por ejemplo, a tus familiares, a tus fans más acérrimos, a tus canciones y a tu forma de vida? Sé que todavía sigo en el corazón y en la mente de ellos. Y eso es lo que me hace sentir en este momento exaltado y feliz. El sentir la presencia de ellos en mí. Entonces sigues muy conectado todavía a este plano. Entonces, al final, ¿no encontraste esta paz que decías en tus canciones buscar? No, porque te vuelves esclava de esa energía. Mm, Es como una especie de adrenalina que necesitas, porque te mantiene vivo. No hay un olvido, siempre estás vigente. Y esa vigencia te hace reencarnar una y otra vez en esta frecuencia musical. ¿y tú ya tienes fecha para reencarnar de nuevo? Siento que parte ya estoy preparándome para ello. Ujú. ¿Y sabes qué tipo de música te llamará a que ahora realices? No, no lo siento todavía, pero es algo que vibra en mí, es algo que hace parte de mí. Okey, algo que quieras decirle a las personas que vean esta esta sesión. Que sigan escuchando mi música, que eso me hace sentir vivo, eso me hace sentir más expandido y con ganas de seguir. Ese recuerdo es importante porque te mantiene. Es un recuerdo vital y permanente. Okey. Margarita desconecta. Mm, ¿Cómo te sientes? Bien, Entonces pesado, pero bien. entonces se sintieron entidades que aún lo retienen, que de alguna manera manipulan esta parte primigenia, bueno, no primigenia, energética de él. Es que la misma música va creando este tipo de entidades Ujú. que son una forma de vicio, porque el hecho de ellos estar en la fama, eso es lo que los mantiene a ellos vital. El olvido para ellos es una condena. Por eso es que ellos se siguen alimentando y siguen con esa intención de continuar con la fama a través de la música, porque es un medio para ellos, ya es un medio de vida y es un medio de encarnar. O sea, ser leyenda en esta parte de la música Y se es vuelven un algo. mito. Okey, Sí. muy bien. Nico, ¿cómo sientes la energía?
de su anclaje. ¿Cómo sientes que está anclado ahora a esta época y a esta realidad energética? Pues lo observo de la misma forma en que lo hemos observado toda la sesión. Mira, es un anclaje que atraviesa, es un Ujú, anclaje que constantemente está chocando con otras frecuencias, pero que mantiene un ritmo, que mantiene una constancia al estar realimentándose. Este proceso en el cual a través de su música dirigía su energía y tomaba, sigue vivo a pesar de que ya no hace conciertos o cosas así. Y ujú. es como se mantiene, pero sí es también pues cortante. Se observa que es no tan natural como debería serlo. Y en esta parte, en esta música, en estos anclajes, estas entidades que a él veo, Margarita, que lo mueven, que lo manipulan, que lo contienen, que lo mantienen en un estado, entran por la misma música a las personas que escuchan todas sus canciones o que siguen su, su, su música. Pueden tener contacto, mas sin embargo no es seguranza de que entren, Ok, pero sí es mucho más sencillo. ok, muy bien. Vamos a desconectar y quiero, ay, que me digan qué palabra les viene al desconectar. Desconectan de todo y de todo porque vamos a volver, que empiezan a preparar su cuerpo para sentir su caudal, su fuerza energética en todos los ámbitos, en todos los sentidos, en toda su fuerza. Margarita, dime qué palabra, qué frase o qué te viene ahorita al desconectar. A mí me llega al desconectarme, es la fama llevada como un vicio energético. Ok. Nico, Yo observo las palabras concepción musical ajá. y la palabra furia. Oh. Entonces, la fama llevada como un vicio energético puede llevarnos a una concepción de la furia. Muy bien, vamos a desconectar y vamos a regresar aquí y ahora en este momento presente. Sienten su cuerpo, mueven sus manitas, mueven sus piecitos y empiezan a recuperar su movimiento y se sienten contentos y felices. Empiezan a respirar profundo y se sienten en toda su capacidad energética en su cuerpito y a la cuenta de 3 abren los ojos. 1, 2, 3. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue? Bien, mira. Pesado, me pareció Pesado, pesado ¿verdad? él. La energía de él me pareció un poco pesada. Un poco pesado. Así es. Bueno, esperamos que les guste y vamos a cortar aquí la grabación, no sin antes recordarles que nos escriban a nuestro correo electrónico info@iracemanunoince.com o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Los invitamos a que entren a nuestra página web que es iracemanunoince.com y ustedes van a acceder a todas nuestras redes sociales. Gracias a todos y vamos a cortar la grabación. Gracias chicos. Bye. Gracias. Gracias.